Hola, estamos otra vez en nuestro programa Sector Farma al Habla. Hoy hablaremos de la adaptación al cambio en la estrategia comercial y para ello tenemos a Jorg Berendt, que es el director comercial de Laboratorio Salvat. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Eva. Y comentaros que dentro de lo que es la entrevista vamos a hacer de diferentes preguntas relacionadas con este tema que os comento de adaptación al cambio. Y que cualquier persona que vea el programa puede hacer comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, que se llama Farma Habla, y estaremos agradecidos de que cualquier aportación que hagáis en cuanto a contenidos o a información que hagamos aquí en el programa nos pueda aportar para mejorarlo. Ahora pasaremos a ver una pequeña publicidad de nuestros patrocinadores y luego hablaremos con Jorg de este tema tan interesante. Okay. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Fer que les coses siguin possibles. Això és actitud blava. Endesa, llum, gas, persones. Bueno, como os comentaba, hoy tenemos aquí a Jorg Berendt, director comercial de Laboratorio Salvat. Mucho gusto en tenerte con nosotros. Gracias, Eva. Lo mismo digo. Y en nuestro programa nos gusta poder traer a personas que en su día a día hacen su trabajo profesional con eficacia y eficiencia. Jorg es una persona que tiene mucha experiencia profesional dentro del sector farmacéutico y queremos conocerlo a él y al trabajo que ha realizado y que está realizando. Siguiendo con lo que te comento, me gustaría que antes de entrar en el tema, que es la adaptación al cambio en la estrategia comercial, nos explicaras cuál ha sido tu trayectoria profesional dentro del sector farmacéutico. Yo empecé hace casi 14 años en el sector aquí en España. Como sabes, vengo de fuera, soy alemán, entonces aterricé aquí en España en el año 1998 y empecé en Roche como Product Manager de Redoxon Vitamina C. Y la es que Redoxon, una marca muy conocida, lo conocemos todos, nos acordamos cuando éramos pequeños la pastillita, ¿no?, en el colegio, y la es que era una marca muy consolidada ya, y aquí la idea era cómo hacemos crecer a ese producto tan conocido y con un crecimiento ya bastante asentado. Fue un trabajo muy interesante, la es que en Roche aprendí bastante, y después de 2 años empecé a conocer más departamentos como Trade Marketing, lo que es visibilidad y disponibilidad de las marcas en el punto de venta, muy importante en su época y cada vez más ahora. Y a partir de allá también una experiencia de 2 años en lo que es la red de ventas como gerente de área en Cataluña. Después de haber visto un poco la parte de OTC, me interesó mucho la parte de prescripción, porque yo quería tener una visión global del negocio farmacéutico,
Y así, después de una época en laboratorios Bayer, volví a Roche Pharma llevando distintos productos. Uno de ellos era el Tamiflu, que todos conocemos de la famosa pandemia, un producto para osteoporosis y luego al final un producto de artritis reumatoide muy enfocado a la parte hospitalaria. Es decir, con esa visión global, lo que luego me planteé es poder utilizarlo y gestionar, digamos, un negocio mucho más amplio. Así fue que hace 2 años estuve en Leti llevando, digamos, la parte de dermocosmética, y esto era, digamos, toda la parte, ¿no? Con I+D, con ventas, con marketing, la visión global. Y desde hace dos meses me incorporé en Laboratorio Salvat como director comercial, y la verdad es que ayuda mucho, ¿no?, tener esta visión global y un background también internacional, ¿no? Como estás comentando que en tu trayectoria profesional has trabajado tanto en empresas multinacionales como en empresa nacional, me gustaría saber qué es lo mejor que has aprendido de los diferentes entornos en cuanto a estructura empresarial y a las diferencias que puede haber entre trabajar en una empresa nacional y una empresa multinacional. Para mí hay ventajas y desventajas, como es obvio. Para mí, en la parte multinacional, ahí aprendes, digamos, trabajar estructuradamente, ¿no? Hay unos procesos, procedimientos a seguir. Esto es lo que gusta cuando empiezas, ¿no? Uno quiere las cosas estructuradas y, como buen alemán, digamos, cabeza cuadrada, ¿no? Esto tiene que funcionar, porque si no vamos. Lo que gustó también y lo que me ha sido muy útil es seguir una línea muy clara para ciertas cosas, tener el apoyo de gente muy preparada en puestos superiores que te han podido enseñar y que te han podido guiar. Y esto también era para mí muy importante, ¿no? Cuando empiezas nuevo necesitas input, necesitas aprender, y en una multinacional es lo que tú te llevas, ¿no? Te preparas realmente para el futuro. Respecto a la nacional, a la empresa familiar, es esa visión global que tú tienes, poder utilizarla. Eso es lo mejor. Digamos, no estás encasillado, no estás dentro del departamento de marketing y de ahí no te sales, sino tienes la visión global y puedes ejercer como tal. Esto para un profesional es muy importante y muy gratificante también. Muy bien. Además, dentro de tu evolución profesional, has tenido distintos cargos y distintos roles. No solamente has estado en diferentes tipos de productos y con estructuras distintas, sino que también tu rol ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Tengo mucha curiosidad, es una pregunta que quizás es la primera que me vino a la cabeza cuando pensé en que venías a visitarnos. ¿Cuál es la clave para adaptarse a cada rol, en cada entorno y en cada momento? Para mí hay un punto muy importante, y es escuchar, saber escuchar. Porque cuando entras en un área nueva, no conoces, no sabes cómo funciona, pero tienes a gente, a un equipo que sí que sabe, que tiene experiencia, y primero tienes que ganarle la confianza. Ellos tienen que verte como una persona de confianza, y únicamente escuchando y hablando mucho, tienes una visión luego mucho más global de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Es decir, para mí importante es acercarse a la gente, hacerse con la gente, y primordial es escuchar. Solo escuchando recoges tanta información, y la gente parece ser que en España aún más tiene ganas de hablar, ¿no?, y contarte cosas. Y con esto tienes una visión, digamos, mucho más definida y detallada que haciéndose o buscándose los huecos. Y es importante también el networking interno. Es decir, tienes que buscarte las personas claves que pueden estar ayudándote, porque no siempre los jefes están ahí para solucionarte los problemas, ¿no? Tienes que ser tú, y creo que es importante esas alianzas también, tenerlas, ¿no? Muy interesante. Como eres un experto en el campo de los productos OTC, para las personas que
bueno, pues a lo mejor nos ven y no conocen tanto la nomenclatura dentro del sector farmacéutico, los productos OTC son aquellos productos que no necesitan de una prescripción médica y que podemos ir a adquirirlos a la farmacia sin necesidad de que el doctor nos haya recetado, porque no está considerado como un medicamento en su 100%, aunque sí tiene la ventaja que está producido por un laboratorio, con lo cual se han seguido las mismas, los mismos protocolos para que ese producto tenga una muy buena calidad, con lo cual estamos hablando de unos productos que creo que son muy interesantes tanto para el paciente, que puede autocuidarse antes de que llegue la enfermedad, como también para el laboratorio, porque son productos en los que, bueno, como ahora no están, como no están financiados por la Seguridad Social, pues también es una oportunidad el poder desarrollar estos productos para generar unos ingresos que a lo mejor pues son muy necesarios en esta época. Entonces quiero que nos digas cuál ha sido la evolución en este mercado, porque pienso que eres uno de los más indicados para contestar esta pregunta. Okay. Has conocido los productos OTC hace 15 años, cuando en España, entre comillas, empezamos a descubrirlos, y conoces ahora la situación de mercado que estamos viviendo, y como sé que eres un apasionado de estos productos, eso es verdad, sí. Explícanos. Para mí los productos OTC cada vez más, y ahora en ese entorno que estamos viviendo con reales decretos, con recortes, con una crisis española, no solo española sino europea, el valor que va a tener el mercado OTC va a ser cada vez más importante. Yo soy de opinión de que el mercado crecerá, no a nivel de doble dígito, no obstante mostrará ligeros crecimientos entre un 3 y un 5% en los próximos 5 años, debido a que las personas cada vez se hacen mayores y han de autocuidarse. Ahora, con todo lo que se nos viene encima, con los copagos, con todo lo que básicamente sanidad está cocinando, yo creo que el paciente cada vez más irá a la farmacia para comprar el producto directamente. El paciente cada vez más está informado, sabe que puede escoger información de las tecnologías nuevas, llámese Internet, llámese lo que es las tecnologías nuevas. Entonces el paciente hoy en día ya no es una persona que no sabe, que no entiende, sino al contrario. Entiende muy bien de qué me está pasando, qué enfermedad tengo, por qué la tengo y qué es lo que me puede ayudar a curarlo. Y en caso de enfermedades crónicas aún más. Y yo creo que la farmacia y el mercado OTC tienen ahora una época muy dulce, ¿no? Va a ser una época complicada, pero creo que trabajándolo bien desde la industria y desde la propia farmacia es un mercado que puede crecer mucho. ¿Podemos hablar de oportunidad de negocio? Yo diría que sí. Bueno, yo diría que sí. Interesante escucharte. Yo estoy convencido de que lo es, y si vemos un poco las últimas tendencias de empresas también que siempre han tenido un foco en lo que es la prescripción, ahí vemos un shift hacia la parte OTC, hacia la farmacia, porque creo que no nos queda mucho más remedio en buscarnos nuevas oportunidades o fortalecer aquellas que ya hemos aprovechado en el pasado. Muchas veces hemos hablado en este programa que ante los cambios que estamos viviendo ahora, quizás una de las dificultades mayores es la incertidumbre, dado que cuando trabajas en los departamentos de marketing comercial y, por supuesto, gerencia, hay que hacer una planificación a largo plazo y hay que pensar qué vamos a hacer en los próximos 5 años. Entonces, te voy a hacer una pregunta difícil. Sí, a lo mejor hace 10 años, si te lo hubiera hecho, creo que hubiese sido bastante fácil. Y con un gráfico seguramente mejor me lo hubieras podido explicar. Pero tal como estamos viviendo la situación ahora, en el que el cambio es lo habitual, me gustaría que nos dijeras desde tu punto de vista, y para ayudar a aquellas personas que están en departamentos de marketing a tomar decisiones, ¿cuál es tu visión de qué va a pasar en el mercado farmacéutico de aquí a 5 años, para que la información que nos aportes nos dé un valor en cuanto a la toma de decisiones? Mira, es una pregunta muy interesante, agradezco que me la hagas, porque cada vez más tenemos que reenfocar
la estrategia de marketing y tenemos que ser más flexibles de que lo hayamos estado en el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Antes planificábamos a medio o largo plazo, 10 años. Esto hoy en día es imposible. A veces no sabemos ni lo que va a pasar mañana. No obstante, es importante que planifiquemos, por eso soy partidario de hacerlo a corto medio plazo, 3, máximo 5 años. Aquí que es importante tener en cuenta los cambios que está sufriendo el mercado, el entorno, y el entorno me refiero no solo a España, sino a Europa. Somos un uno y todo influye. Y cada vez más el mundo se hace más pequeño. Estados Unidos ya no es tan lejos, o China, Japón, grandes opciones, oportunidades que tenemos también a nivel internacional. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que es importante que por parte de marketing sepamos muy bien qué es lo que mi consumidor, mi cliente necesita. Tenemos que ser capaces con un buen marketing mix, un precio, unas condiciones, el USP, que es el Unique Selling Proposition, es qué es lo que hace el producto. Hay que transmitirlo tanto al farmacéutico como al consumidor, porque muchas veces lo que no somos capaces es hacerle entender al consumidor para qué sirve mi producto y qué efectos te puede hacer. Entonces, a veces pensamos mucho en nosotros internamente ya sabemos y el consumidor también sabe. Entonces, para mí, aquí importante el marketing mix. Hay que tener un buen marketing mix. Precios, ofertas, distribución. Para mí muy importante es, tenemos que conseguir máxima cantidad de ventas, pero tenemos que ser rentables a la vez. Y ahí ya la cosa empieza a ser complicada. Más ¿no? difícil. Sí. Más difícil. ¿Esto cómo se consigue? Realmente empezar a pensar en ser únicos, en tener un producto que yo llamaría marca. Hay que construir marcas. Al fin y al cabo, Coca-Cola, por ejemplo, conocido en todo el mundo, pero ellos han construido la marca. No hablan de una bebida gaseosa con azúcar, sino hablan de una marca. Y esto es lo que tenemos que construir y tenemos que hacer entender que la marca tiene un valor. Y este valor luego lo podemos transmitir tanto al farmacéutico como al médico y también al cliente. Y para mí hay otra parte muy importante. En marketing cada vez más tenemos que adelantarnos al futuro. Es decir, tenemos que ser muy visionarios, muy previsores, y nos tenemos que adelantar también a movimientos de la competencia. Y esto requiere, digamos, sentarse, analizar, parar. Y esto es difícil porque hoy en día el día ya no tiene suficientemente horas, ¿no? Pero eso es un poco mi visión hacia, digamos, de cómo enfocar respecto a la planificación, ¿no? Me ha gustado mucho esto que has dicho de ser únicos, cuando hay una solución que sale del laboratorio para dar respuesta a una necesidad de un producto para un paciente, pues yo creo que también es verdad que hay laboratorios que lo tienen y que a veces los consumidores no conocen. Entonces, esa conjunción de apartados que has dicho, conjuntamente, creo que puede ser un buen consejo para las personas que están en marketing. Yo creo que sí. Y aquí déjame añadir también, yo creo que es importante utilizar las nuevas estrategias, las nuevas herramientas que tenemos a disposición nuestra. Aquí te hablo, digamos, de la parte de Web 2.0, de Internet, de Twitter, Facebook. Todo esto tiene que formar parte, ¿no?, de la estrategia de marketing. ¿Y cómo crees que deberíamos empezar a incorporar estas nuevas tecnologías? Porque sabes que soy una apasionada de buscar soluciones distintas a través de estos nuevos canales, pero a veces tampoco es fácil porque la industria farmacéutica tiene unas normativas en cuanto a productos distintos que el resto de productos. No, o sea, tenemos que tener
especial cuidado en la información que se da, que sea veraz, que en el caso de que haya prescripción médica pase por el médico, que los productos que se comercializan sigan unos protocolos. ¿Dónde crees que podríamos empezar a utilizar esas estrategias de forma que supusieran una ventaja para los consumidores y los pacientes y esta forma de acercarse al consumidor pues también reporte unas ventas en esos productos? Porque al final es como un ciclo, ¿no? Si esos productos se venden, pues vosotros también podréis investigar, hacer estrategias de marketing que ayuden al paciente y bueno, retroalimentar esa comunicación y ese producto. Casi estás dando ya la solución. Vaya, ¿no? hablo mucho entonces. No, pero hay un punto importante. Yo primero creo que es más fácil aprovecharlo con productos OTC, sin prescripción. Es más fácil y creo que ahí podemos hacer más cosas, ¿no? Empezar por ahí. Empezar por ahí. Para mí, por ejemplo, productos de no prescripción, nutracéuticos, para llamarlo de alguna manera, ahí, por ejemplo, podemos obtener hasta información por parte del consumidor. Twitter es fantástico porque gente que prueba tu producto te dicen cómo lo ven, cómo lo perciben, si es caro, si es barato, si es eficaz, si es efectivo. Entonces, para la industria es una fantástica herramienta para hacer casi market research o conocer al consumidor, ¿no? Porque él te lo está diciendo. Y si tú quieres interactuar con él, empiezas a escribir. Para nosotros es fantástico porque una investigación de mercado, como todos sabemos, es muy caro, sí, pero es necesario, porque tú necesitas conocer quién te consume, cuándo compra, dónde te compra, por qué te compra. Es decir, se necesita conocer muy bien el perfil del comprador, del paciente, para que tú puedas hacer luego acciones bien dirigidas a un coste razonable y eficaz, evidentemente, y rentable. Y esas tecnologías nuevas son diferentes producto por producto, diría yo. Yo no quisiera estandarizar nada, sino depende un poco de qué producto hablaríamos, cómo lo enfocaríamos y qué herramientas o de estas tecnologías nuevas cuáles podríamos ampliar. Yo lo veo más específico producto por producto, ¿no? Entonces, esas tecnologías nos ayudan a la industria muchísimo y encantado de tenerlos, ¿no? Bueno, supongo que como todas las personas que nos dedicamos al marketing o a la estrategia comercial, hay que buscar también aquellos canales que nos permiten llegar al consumidor o al paciente y, como tú bien decías, pues a lo mejor con un coste menor, dado que conocer al consumidor supone invertir en recursos de investigación que deben de seguir continuando, porque lógicamente la interpretación analítica es necesaria, pero muchas veces te puede dar la pista pues una persona que hace un comentario de forma espontánea en Twitter y a lo mejor te está generando un problema, ¿no? Que hay que estar preparados para ello, porque te está haciendo ver algo que a lo mejor no te gusta, porque te está diciendo algo de tu producto que puede ser una crítica y que, bueno, yo pienso que con los que nos dedicamos a promocionar productos siempre estás un poco enamorado de ellos, ¿no? Es como si fuera tu bebé. Sí, entonces una crítica hay que transformarla en algo positivo y hacer los cambios oportunos siempre y cuando esté fundamentada, porque lógicamente cuando se hacen acciones de este tipo, pues tienes que ver si ese comentario que proviene de una persona se generaliza, todos los consumidores lo piensan de la misma manera, o es una crítica puntual, ¿no? Entonces ahí es donde hay la parte analítica de las personas de marketing que están detrás para valorar toda esa información que nos viene de otros canales y racionalizarla en la toma de decisiones. Es un punto muy importante que mencionas. Yo creo que muchas veces nos dejamos seducir por los buenos o malos comentarios, pero siempre hay que medir muy bien qué significativo tiene esto. Es decir, si de 1000 opiniones hay 100 que no son favorables, tampoco hay que alarmarse, ¿no? Entonces, eso, lo que tú dices, creo que es muy importante, es sentarse, analizar bien y realmente hacer una evaluación adecuada de esos comentarios, porque si no, al final nos volvemos un poco locos. Sí, es cierto. Luego hay una cosa a nivel personal, emocional. Yo pienso que tú, que has tenido una trayectoria profesional en la que comentabas que has empezado a trabajar en multinacional, luego has trabajado en empresa nacional, que has podido, en tu experiencia,
mezclar o inundarte tanto de la parte estratégica y lógica como de la parte emocional, que quizás en las empresas donde hay más contacto personal se trabaja más. Me gustaría que nos dijeras también cómo crees que nos tenemos que adaptar a estos cambios dentro de lo que es nuestra percepción de la realidad, porque pienso que aparte de tener esta parte analítica de resultados, de revenue, que quizás, sinceramente, creo que todos conocemos muy bien porque es con lo que se trabaja más en el día a día, porque la presentación de resultados creo que a veces es hasta diaria. Totalmente, sí, es así. Es así. Las ventas las miramos a diario y aquí tomamos decisiones rápidas, ¿no? En ese sentido, al menos a mí me pasa, no pasa ni un día en que no me miro las ventas, no me miro la performance a nivel general para poder intervenir lo antes posible. Sí. Sí, entonces yo creo que eso estamos, como te diría yo, educados o programados para esto. Pero quizás la adaptación al entorno es tan importante y quizás es algo que aprendes más con la experiencia y que no te enseñan en ninguna escuela. Sí. Y me gustaría tu aportación en este sentido. ¿Cómo crees que nos tenemos que adaptar a los cambios? Porque creo que va a ser la tónica en los últimos años, para que todos aquellos proyectos o aquellas cosas que pensamos, que decidimos, que queremos realizar, luego se conviertan en realidad, porque hay personas detrás. ¿Qué crees que tenemos que hacer en este sentido? Desde mi punto de vista, el equipo, llámese equipo de marketing o equipo de ventas, tiene que ser consciente de que lo que hicimos en el pasado ya no es válido. Entonces es un cambio de la mentalidad de las personas, cambio de chip, como diríamos ahora, ¿no? Más coloquial, en que esto tiene que funcionar de otra manera. Y hay que estar abierto a cosas nuevas. No podemos incidir en lo que, bueno, esto lo hemos hecho siempre así, nos ha funcionado. Suerte que hemos tenido, pero yo creo que en ese entorno tan cambiante, que mañana puede salir otra cosa y nos tenemos que volver a adaptar, buscar soluciones, yo espero de mi equipo flexibilidad, estar abierto al cambio, creer en lo que vamos a hacer y empezar a testar también, ¿no? No todos somos muy sabios, es decir, podemos cometer errores y es bueno que lo hagamos, porque es learning by doing. Y yo creo que a mí, mi forma de trabajar es, hagamos las cosas y si nos equivocamos no pasa nada. Aprendemos de esto y no nos volveremos a equivocar, ¿no? Entonces aquí una cierta libertad sí que tiene que haber, pero para mí todo es aquí coco, ¿no? Tiene que empezar por ahí, decir, liberémonos de lo hemos hecho siempre así y vamos a buscar cosas nuevas. Y creo que tiene mucho que ver con las personas, es cierto. En esto que comentas de adaptarnos y ser flexibles, pienso que a veces cuando se trabajan con equipos, pues las personas se acostumbran a lo que hacen en el día a día porque se sienten cómodos, les ha dado resultados. Entonces, hacer un cambio es decir, bueno, oye, yo esto lo he hecho así siempre y me ha funcionado. Ahora empieza a no funcionar, porque lógicamente con los cambios que tenemos nos cuestionamos el cambio, porque a lo mejor las estructuras comerciales y de marketing que tenemos actualmente, pues no se corresponden con la realidad. Y a lo mejor es un poco fuerte decir esto, pero creo que la realidad va mucho más deprisa evolucionando que a lo mejor la experiencia que nosotros hemos adquirido con el tiempo. Entonces, como me has comentado, y de hecho antes de la entrevista hemos charlado un poco, me ha dicho una cosa muy interesante que quiero aprovechar para comentarla con la audiencia, que me decías que es bueno que las personas que trabajan en un equipo sean capaces de tomar decisiones, es decir, que a veces, por comodidad o porque se sabe que eso da un resultado, pues si el jefe te ha dicho hay que hacer esto, pues tú lo haces y ahí está tu función. Pero en esta adaptación al cambio, que todo cambia continuamente, probablemente ya las directrices van a ser distintas. Probablemente un director comercial, un director de marketing, ya no va a explicar todo el proceso paso a paso, porque siempre es igual, porque el proceso va cambiando. Con lo cual, para que las cosas funcionen bien, a lo mejor necesitamos más ser capaces de entender el proceso para que esas personas tomen decisiones. Entonces, me gustaría que nos explicaras esto que me decías antes, es que necesitamos que se tomen decisiones, que la persona que esté al cargo de cualquier actividad dentro de la compañía no esté esperando una orden y a partir de ahí ejecute.
Explícanos esto un poco. Yo trabajo con mi equipo en esta línea y creo que está teniendo bastante fruto. Quiere decir, las personas las hemos puesto en sus posiciones por algo, ¿no? Por preparación, por experiencia, por promoción. Entonces, yo quiero huir de yo soy el jefe y vosotros tenéis que hacer lo que yo diga. Esto para mí es pasado totalmente. Y para mí todas esas personas tienen competencias, tienen capacidades y hay que sacar esto y hacerles actuar. Entonces, para mí un gerente, por ejemplo, de área en ventas es un manager que maneja unos 12, 15 personas, dependiendo, y él tiene que empezar a gestionar su área. Él sabe qué es lo que necesito. Él tiene que empezar a gestionar, digamos, temas de objetivos, propuestas hacia la dirección comercial de cómo me gustaría gestionar todo esto. Y él es el responsable al final de todo el proceso, responsable cuando funciona y responsable cuando no funciona. Desde dirección comercial, evidentemente, controlamos, monitorizamos y metemos mano cuando es necesario, pero yo soy partidario de dar libertad, de que esas personas empiecen a desarrollarse y empiecen a aprender también. Y creo que es importante también, especialmente haciendo la comparación gerente-delegado, que el delegado siempre tenga a su gerente como persona de contacto, porque el director comercial a veces queda bastante lejos. Y esto lo quiero implementar y reflejar también a cualquier puesto, desde la secretaria, desde la product manager, desde la assistant. Todos tenemos que dejarles funcionar y hacer. Y equivocarse no es malo, sino nos ayuda a entender y a reconducir. Y para mí es un paso muy importante, en especial en una empresa familiar, en que las cosas creo que siempre han ido por otros lados, ¿no? Es interesante esto que decías de todas las personas que forman parte del proyecto. ¿Cuántas veces tú y yo sabemos que a lo mejor una assistant, una recepcionista, nos ha salvado para que un mailing salga en la fecha necesaria? Así es. Para que un producto pues esté posicionado en la farmacia a tiempo. Y bueno, yo pienso que podríamos dar las gracias a todas aquellas personas que nos han ayudado, ¿no? Yo diría que sí, porque es un punto interesante que mencionas. Muchas veces nos olvidamos de otras personas que están ahí en la sombra trabajando también para que todo esto sirve. Para mí, la empresa es una rueda en la que participan todos, ¿no? Desde evidentemente marketing, desde ventas, pero también fabricación, logística, el operario que está ahí en la máquina intentando sacarte o fabricarte producto. Todos formamos parte de la rueda y del éxito al final de una campaña, de un resultado al final del año. Y muchas veces, y un punto importante es también reconocer esto, es decir, ser conscientes de que este señor que está en la máquina fabricando producto es una parte importante dentro de todo esto, ¿no? Y creo que ese reconocimiento es importante para ellos y hace que rinden mucho más. Digamos, el simple hecho de decirle, tú formas parte, gracias a ti esto ha funcionado. Para las personas es lo mejor, ¿no? El reconocimiento por parte de la propia empresa. Y en esta línea creo que hay que seguir. Bueno, pues esperemos que haya muchas personas que se solidarice con este pensamiento, porque al final ha de ser compartido por todos, ¿no? Sí. Quería comentarte también... me voy a poner a lo mejor un poco más seria, no más seria, sino que estamos viviendo quizás unos momentos duros para la industria, con muchos recortes de forma continua. Llevamos como 3 años que cada vez el recorte es mayor, que siempre pensamos que, bueno, cuando pase un año, 6 meses ya todo volverá a la calma, pero cuando pasan esos 6 meses volvemos a tener otro recorte. No sé, es una opinión personal, pienso que a lo mejor vamos a vivir esta situación a menudo, porque la crisis internacional pues nos lleva a unos recortes que, bueno, no voy a valorar si son necesarios o no, pero sí que es lo que estamos viviendo. Y en ese sentido,
nos encontramos con una situación paradójica y nos encontramos nosotros habitualmente cuando hablamos con un product manager o un director de marketing que tiene un presupuesto reajustadísimo, cada vez más bajos para poder invertir en el producto y en cambio se le pide un crecimiento y crecer significa facturar más que el año anterior. Entonces nos encontramos con una contradicción entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque pienso que todo es solucionable, pero la realidad es que tenemos un presupuesto más pequeño con un crecimiento mayor. Eso quiere decir que si hacemos lo mismo que estábamos haciendo el año pasado, no va a funcionar. Cierto. Ya partimos de esa idea. Entonces, también encuentro que es difícil para el product manager y el director de marketing en esa situación decir, vale, perfecto, tenemos menos dinero, tenemos que facturar más, con lo cual tenemos que crecer con restricción presupuestaria. ¿Qué crees que necesita la industria para superar este reto? Que quizás lo tienen lo tiene el país, pero esa es la situación que nos encontramos. Tenemos que crecer con menos recursos. Te escucho. Es un auténtico challenge, ¿no? Sí. Y creo que es bueno también que pase esto porque en el pasado que había pasado, que había suficientemente dinero, habían presupuestos de marketing, yo diría, muy generosos. Entonces, a veces decías, bueno, ¿dónde me gasto yo esto ahora? ¿No? Han habido situaciones y creo que todos reconocemos que sí. Entonces, esta situación cambiante ahora exige al jefe de marketing, al product manager, de realmente pensar dónde invierto para conseguir el retorno más importante. Es decir, nos tenemos que sentar y realmente empezar a entender a quién me dirijo, por qué me dirijo a esta persona o a este colectivo. No hay otro colectivo que me pueda dar más. Es decir, ahora nos obligamos a nosotros mismos de realmente analizar, profundizar y cuando hacemos un gasto, estoy convencido de que lo hemos analizado tan bien de que el retorno está garantizado. Esto en el pasado no funcionó. Yo creo que es bueno que pase esto porque exige a los responsables de pensar antes de actuar. Para mí importante y viviendo toda esta situación sanitaria ahora con todos los recortes y veremos qué es lo que hemos de esperar cara al futuro, a mí lo que me preocupa mucho es el recorte en I+D. Al final, si no empezamos a investigar, a desarrollar y innovar, el futuro posiblemente no pinta tan bien. A mí lo que me preocupa, y esto es lo que he visto en España, pensamos mucho a medio plazo, ¿no? ¿Qué es mañana? Pero no pensamos más allá. Y cuando llega el momento es tarde para reaccionar. Toda la política, por ejemplo, del Estado en favorecer los genéricos, esto a largo plazo, desde mi punto de vista y una opinión personal mía, es peligroso, porque ¿de dónde salen los genéricos? De una innovación previa. Cierto. Y si no la tenemos, en un futuro ni vamos a tener genéricos. Entonces, esto es una rueda que a mí me preocupa y ahí apelaría tanto al Estado como a la industria. Tenemos que encontrar la mejor forma de gestionar esto lo antes posible. Porque, como decía antes, no sé hacia dónde puede ir esto, ¿no? Es cierto y comparto contigo esa necesidad ya como ciudadana, porque bueno, he podido comprobar cierres de departamentos de I+D, que además creo que en España hay mucha capacidad intelectual para la investigación y que es una lástima que no podamos seguir teniéndola, porque realmente si esas personas descubren productos que dan soluciones, pues eso también genera ingresos. Totalmente. Y creo que tenemos, como tú bien dices, buenos investigadores. Tenemos hospitales de referencia, Vallebrón, un hospital clínico, un hospital del mar. Sí. Y lo que debemos de evitar a toda coste es que esas cabezas pensantes al final se fuguen hacia Estados Unidos, hacia Alemania, hacia Inglaterra, porque ahí sí que invierten en I+D, ¿no? Y al final nos quedamos aquí con nothing, ¿no? Como dicen los ingleses.
Pues pidamos que estos recursos humanos Esperemos. se queden en España. Esperemos. Que supongo que eso depende del apoyo nacional y a lo mejor también empresarial a nivel de becas o Totalmente. de cualquier tipo de iniciativa que pueda ayudar. Aunque con estos recortes cada vez hay menos dinero para todo. Pero Es bueno, cierto. una buena gestión también a veces Yo diría que sí. ayuda. Y de momento creo que no la estamos teniendo del todo, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. Yo creo que ahí podríamos ser muy críticos. Yo creo que sí. Pero eso es para otro capítulo. Sí, porque nosotros hablamos del sector farmacéutico Exacto, y exacto. ahí poco podemos incidir, creo. Menos. Ya por último, como estamos en el Círculo de Mujeres de Negocio, Ujú. siempre me gustan los invitados que hagan una aportación para motivar a las mujeres que están emprendiendo y que están utilizando recursos para generar empleo. Cada vez son más las personas que, pues, por iniciativa o por necesidad o por inquietud personal, pues montan su negocio. Ese negocio, bueno, si va bien y pensando en positivo, va creciendo. Pero para las personas que lo llevan, que lo ejecutan y que se encuentran con dificultades en el día a día, pues me gustaría un apoyo masculino Siempre. para que, bueno, nos digas un poco qué crees que aporta la mujer a esa adaptación al cambio que ahora es tan necesaria. Para mí, y no quiero sonar, digamos, raro, para mí las mujeres aportáis, sois multifacéticos, es decir, tenéis muchas cosas que ofrecer en el sentido, para mí, mucha creatividad, mucho thinking out of the box, adaptación rápida a la situación, a la persona, y creo que un sentido común muy bueno. Entonces, yo personalmente he trabajado siempre y mucho con mujeres y creo que ha sido muy beneficioso para ambas partes. Es decir, han salido realmente campañas, cosas muy buenas que creo que hoy en día todavía se están utilizando en ciertas campañas, ¿no? Entonces yo animo a que las mujeres sigáis en esta línea y que ojalá os veremos pronto en la cima de las empresas, ¿no? A mí yo no tendría ningún problema porque creo que la mujer es igual de capacitada para llevar un negocio, para llevar una dirección comercial. Ahí yo no tengo ninguna duda y ningún problema con esto. Y a lo mejor esto es también una parte cultural, ¿no? Como Que se agradece. Sí, ¿no? Pero eso es lo que yo pienso y lo que yo, digamos, he vivido, ¿no? en mi trayectoria profesional. Bueno, pues agradecerte mucho ese apoyo positivo de motivación para que sigamos trabajando, bueno, al fin y al cabo para que podamos seguir creciendo y que la economía en global, porque al final lo hacemos entre todos un poquito, pues podamos contribuir a ese reto que tenemos de restricción presupuestaria y crecimiento. Es Correcto. difícil, ¿eh? Es complicado, pero yo creo que importante es que lo hagamos conjuntamente, ¿no? Como un equipo. Y como equipo conseguiremos muchas más cosas y creo que es importante ir en esta línea. Y desde mi punto de vista lo podemos hacer. Con lo que dices estoy de acuerdo y creo que a lo mejor ahí tenemos un poco que romper barreras, incluso personales, educacionales, Sí. de multinacionales, de competitividad. Creo que nos han enseñado mucho a competir porque genera resultados. Y quizás ahora es totalmente al revés, ¿no? Porque si tenemos, cuando hay bonanza, pues si se compite y hay recursos, pues se genera más negocio. Pero cuando hay restricciones, a veces el compartir reduce costes, pero para compartir hay que negociar. Es así. Y hay que iniciar esto. Yo creo que todos en este momento, de alguna manera, estamos ahí en nuestro rincón, intentando buscar a ver cómo puedo eliminar aquí a mi competidor para que yo pueda, digamos, ganar esa batalla. Y creo que ahí también tenemos que repensar un poco y, ¿por qué no, en ciertas medidas, unirnos entre la industria, más de lo que Sí. se está haciendo ahora, para, por ejemplo, afrontar toda esa situación tan complicada. Y creo que la unión hace fuerza, ¿no? Y creo que ahí todavía tenemos un camino seguro abierto.
Bueno, pues George, nosotros estamos contigo para lo que necesites. Muchas gracias. Agradecerte muchísimo tus palabras. Gracias a vosotros, ha sido un placer y espero que, digamos, esto de alguna manera ayude a ver un poco la visión y la forma de cómo estamos afrontando esto en este momento, ¿no? Pues ese es un poco el motivo de nuestro programa, aportar ese valor de forma totalmente, diría gratuita, pero no es así porque tenemos unos patrocinadores que nos avalan, pero sí de una forma altruista en el compartir conocimiento, en que tengamos tu presencia, que nos hables de la industria, de cómo se puede evolucionar adaptándonos al cambio. Y bueno, voy a despedirme ya de nuestra audiencia. Un placer, muchas gracias a vosotros. Bueno, me despido comentando de nuevo que podéis hacer cualquier comentario a través de nuestra cuenta Twitter PharmaHabla. El objetivo es que nos podáis aportar todas aquellas ideas o aquellos contenidos que creáis que sean de vuestro interés, personas que puedan acudir, preguntas que queráis que hagamos a los asistentes para, pues con este espíritu de que podamos trabajar conjuntamente para que la industria farmacéutica continúe aportando esa parte de bienestar a la sociedad que es la salud. Y que esperamos que entre todos podamos llevar a término. Os agradezco muchísimo que nos escuchéis y os invito a ver el próximo programa en el mes que viene. Muchas gracias por vuestra atención. Director comercial de Laboratorio Salvat. Mucho gusto en tenerte con nosotros. Gracias, Eva. Lo mismo digo. Y en nuestro programa nos gusta poder traer a personas que en su día a día hacen su trabajo profesional con eficacia y eficiencia. George es una persona que tiene mucha experiencia profesional dentro del sector farmacéutico y queremos conocerlo a él y al trabajo que ha realizado y que está realizando. Siguiendo con lo que te comento, me gustaría que antes de entrar en el tema, que es la adaptación al cambio en la estrategia comercial, nos explicaras cuál ha sido tu trayectoria profesional dentro del sector farmacéutico. Yo empecé hace casi 14 años en el sector aquí en España. Como sabes, vengo de fuera, soy alemán, entonces aterricé aquí en España en el año 1998 y empecé en Roche como Product Manager de Redoxon Vitamina C y que cualquier persona que vea el programa puede hacer comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, que se llama PharmaHabla, y estaremos agradecidos de que cualquier aportación que hagáis en cuanto a contenidos o a información que hagamos aquí en el programa nos pueda aportar para mejorarlo. Ahora pasaremos a ver una pequeña publicidad de nuestros patrocinadores y luego hablaremos con George de este tema tan interesante. Okay. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella.
fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones. Bueno, como os comentaba, hoy tenemos aquí a George Berend. Redox son una marca muy conocida, lo conocemos todos. Nos acordamos cuando éramos pequeños la pastillita, ¿no?, en el colegio. Y la verdad es que era una marca muy consolidada ya. Y aquí la idea era cómo hacemos crecer a ese producto tan conocido y con un crecimiento ya bastante asentado. Fue un trabajo muy interesante, la verdad es que en Roche aprendí bastante. Y después de 2 años empecé a conocer más departamentos como Trade Marketing, lo que es visibilidad y disponibilidad de las marcas en el punto de venta, muy importante en su época y cada vez más ahora. Y a partir de allá también una experiencia de 2 años en lo que es la red de ventas como gerente de área en Cataluña. Después de haber visto un poco la parte de OTC, me interesó mucho la parte de prescripción, porque yo quería tener una visión global del negocio farmacéutico, y así, después de una época en laboratorios Bayer, volví a Roche Pharma. Hola, estamos otra vez en nuestro programa Sector Pharma al Habla. Hoy hablaremos de la adaptación al cambio en la estrategia comercial y para ello tenemos a George Berend, que es el director comercial de Laboratorio Salvat. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Un placer, Eva. Y comentaros que dentro de lo que es la entrevista vamos a hacer de diferentes preguntas relacionadas con este tema que os comento de adaptación al cambio.